Buenos días a todos y a todas. Vamos a proseguir con la actividad, con la clase de este día. Vamos a continuar. Veníamos trabajando temáticas como la actividad científica, ¿verdad? Vamos a seguir un poco trabajando esta temática de la actividad científica, a lo que se refiere, decíamos, la ciencia, ¿verdad? Y poníamos algunos ejemplos. Estamos también identificados con la parte científica desde niños, ¿verdad? Cuando nos empezamos a formar en la escuela, en el kindergarten, digamos,
en el jardín de infantes o, digamos, en la escuela, ¿verdad? Y toda la formación académica que hemos tenido pasa, digamos, por la actividad científica, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar de una manera dosificada. Y luego veíamos también la clasificación de las ciencias, ¿verdad? Cómo se clasifican las ciencias en formales y fácticas. Y nos ubicamos, digamos, la parte de la sociología en términos de la parte, digamos, fáctica, como ciencia de los hechos, como también existen ciencias naturales y ciencias fácticas, ¿verdad? Y la veíamos para parte de la biología, la física, la química, ¿verdad? Son ciencias que parten también de hechos. Lo que pasa es que también son hechos determinados también y significados por su propia especificidad, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí una ciencia fáctica, la sociología, cuando en este momento, y realizamos también algunas definiciones de lo que implica la sociología, ¿verdad? Entonces, en términos generales, la sociología, digamos, en términos bien generales, podemos decir algunas definiciones. La sociología que estudia las interacciones sociales, ¿verdad? Una ciencia que estudia las interacciones sociales. Fundamentalmente, la sociología se va a dedicar a estudiar las interacciones sociales, ¿verdad? Lo que pasa es que después vamos a ver otras definiciones que son más completas, ¿verdad? Pero en general estudia las interacciones sociales. La sociología, otra definición, digamos, también general, podría ser la ciencia que estudia la sociedad y todo lo que pasa en la sociedad, obviamente, ¿verdad? Y decíamos que para eso tenemos los paradigmas, ¿verdad? De los cuales creo que ya hemos leído algo poco alrededor de los paradigmas, porque va a ser parte también de las evaluaciones, ¿verdad? La idea de los paradigmas, yo los he estado mencionando, los estoy explicando, en parte también la idea de los paradigmas, ¿verdad? Que implica situarnos dentro de los paradigmas de la ciencia social y obviamente explicaba también algunas de las discusiones que se han tenido alrededor de la filosofía y la ciencia. Entonces, estamos asignados también en el tema de los orígenes de la sociología, ¿verdad? Y nos va a ocupar también revisar los precursores, algunos precursores importantes de la sociología, ¿verdad? Entonces, casi siempre hay personajes importantes los cuales tienen el interés por estudiar una ciencia, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos esta actividad, ¿verdad? Científica, es la búsqueda, digamos, de los primeros personas interesadas en construir esta ciencia, convertirla, digamos, en una actividad científica, ¿verdad? Que dé cuenta de lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Que dé cuenta de ello, que trate de explicar esa significancia, que trate de explicar y desarrollar la idea de esa actividad científica, ¿verdad? Que vamos a determinar en términos de la ciencia. Entonces, vamos a seguir enumerando algunos puntos alrededor de la actividad científica, ¿verdad? Estos son precursores de la sociología, ¿verdad? El caso de Montesquieu, el caso de Rousseau, el caso de Tocqueville, el caso de Voltaire, el caso de Saint-Simon, ¿verdad? Son personajes que devienen de la Ilustración, ¿verdad? Devienen de esa discusión incesante que se mantuvo en los tiempos de la Ilustración y cada quien también con sus cuestiones específicas, particularidades y aporta también al desarrollo de la ciencia. En general, van a aportar al desarrollo de las ciencias sociales, ¿verdad? Y en particular a la sociología, ¿verdad? Entonces, cada ciencia va tomando de estos personajes enciclopédicos, ¿verdad? El tema que ocupa en cada una de sus ciencias, digamos. Por ejemplo, Montesquieu, un aporte también a la ciencia política, ¿verdad? Lo mismo Rousseau, lo mismo Tocqueville, dan un aporte significativo al desarrollo de las ciencias políticas, ¿verdad? Y otros van a dar aportes también netamente en la parte también educativa, en la parte social, ¿verdad? En la parte de cómo explicarse la sociedad que está viviendo en ese momento Europa, que es una sociedad industrializada, ¿verdad? Está naciendo la sociedad industrial, ¿verdad? Por lo cual, les dije el otro día que íbamos a examinar también esas cuestiones teóricas que le dan también sentido a la ciencia, que es parte de estos precursores, más la Ilustración en general, ¿verdad?
y aquellos elementos que también son de origen social, que van a estar planteados desde la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces ahí venimos de hablar de la sociedad industrial, ¿verdad? De la cual se va a ocupar Saint-Simon, por ejemplo, ¿verdad? Y posteriormente Comte, y después todos los demás, ¿verdad? En toda la historia que tenemos, que conocemos, ¿verdad? Hasta el momento estamos viviendo en una sociedad capitalista, ¿verdad? Mayormente en Occidente, ¿verdad? Estoy hablando de Occidente, mayoritariamente viviendo en una sociedad capitalista. Y otros tendrán también algunos ejemplos de otros tipos de formas de producción en la cual viven, ¿verdad? Y establecen sus estados, inclusive en América Latina, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo también, ¿verdad? Pero sin embargo, digo, lo que prevalece son las relaciones sociales capitalistas de producción, ¿verdad? Entonces se sigue en esa incesante discusión, ¿verdad? Lucha, digamos, en los aspectos económicos y otros, ¿verdad? Que van a fortalecer el tema de esta ciencia y le van a dar importancia y ciencia, ¿verdad? Decíamos también que las ciencias sociales son importantísimas, planteaba una serie de postulados, ¿verdad? Porque la ciencia social es importante, porque la sociología es importante, para qué sirve la sociología. Y decía también que la ciencia social tiene que ver con esa parte ética de cómo usamos los descubrimientos, cómo usamos, digamos, todas esas cuestiones que nos vamos planteando en el mundo, ¿verdad? Digamos, en el caso de la parte de las ciencias naturales, ¿verdad? Esos inventos, ¿para qué sirven? Una de las cuestiones éticas podría ser el tema de utilizarlo para el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Aplicado, por ejemplo, a la medicina, ¿verdad? O a la salud en general, aplicado a la educación, que es una parte que nos ocupa en casi toda nuestra existencia, ¿verdad? La parte educativa, la parte, digamos, social, de todos los proyectos sociales, ¿verdad? Que nos ocupa. Entonces, ¿cómo aplicar eso a la ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, la estadística que ustedes que van a llevar ustedes, ¿verdad? También, ¿cómo se aplica esto? ¿Para qué sirven las matemáticas, por ejemplo? ¿Para qué sirve esa ciencia formal? Que también va a devenir en un momento dado en la lógica, ¿verdad? En la lógica formal, en un primer momento, ¿verdad? Y luego se va a producir lo que es la lógica dialéctica, ¿verdad? En algunos de los autores que también vamos a revisar, que empieza a utilizar esa lógica, una nueva lógica de pensar, ¿verdad? De pensar, e ir construyendo también la parte científica. Entonces es un apoyo, digamos. Las matemáticas también a las estadísticas, también a la demografía, ¿verdad? Que tiene que ver también con inyectarle parte de esa, decían unos, de esa carnita, ¿verdad? De esa carnita numérica también a las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces hay áreas que se dedican también a estudiar esos puntos que van entre lo social y también las ciencias, parte de las ciencias formales, ¿verdad? En demografía nos interesa mucho la parte numérica, ¿verdad? También, aunque estamos describiendo hechos sociales, ¿verdad? Estamos describiendo, digamos, ciencia, parte de lo social natural, como la natalidad, por ejemplo, que tiene toda una implicación social, ¿verdad? La morbilidad, que tiene toda una implicación social. La mortalidad, que tiene una implicación social importante, ¿verdad? En cómo fluctúa, digamos, van fluctuando los países, cómo se van construyendo, reconstruyendo cada uno de los países. A partir de le dando, digamos, una apreciación también numérica, ¿verdad? Las comparaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la migración, ¿verdad? ¿Cómo comparamos la parte migratoria, ¿verdad? ¿Cómo impacta el cuál, pero también el cuánto, ¿verdad? No es lo mismo que hayan, digamos, 50,000 migrantes en Estados Unidos que hayan más de 3 millones, ¿verdad? Eso impacta significativamente. Poco a poco fue creciendo la población, digamos, migrante y sigue creciendo de algún modo u otro, ¿verdad? Ya sean legales, ilegales, como estén, pero sigue creciendo esa población que genera también aspectos sociales muy interesantes, ¿verdad? Que requieren también darles explicación
de toda esa cuestión social que se vive, digamos, como migrante, ¿verdad? Y como migrante indocumentado, peor todavía, ¿verdad? Entonces, tiene que ver eso con un impacto social también. Y decíamos el otro día que la migración es uno de los temas también que ocupan a la sociología, ¿verdad? Que ocupan a la sociología. Entonces, vamos a regresar un poco al tema, luego vamos a volver acá, de lo que tenga la ciencia, lo colgué así este día, pero vamos a revisar primero parte de la ciencia, ¿verdad? De lo que es la ciencia. Bueno, ahí está el esquema de la parte formal, ¿verdad? De las que decíamos, ciencia, sé que algunos a lo mejor se conectan hasta este día, ¿verdad? Como una ciencia formal y una ciencia fáctica, rápidamente, ¿verdad? Aquí están los esquemas. ¿Y cuáles son los que son fácticas y cuáles son las que son formales, ¿verdad? Que aparecen en este esquema. Y decíamos, situando aquí la sociología como una ciencia eh, factual que deviene de lo sociocultural también, ¿verdad? Decíamos en las ciencias, algunos personajes más importantes, y veíamos el tema que vamos a ocupar de examinar, digamos, sociología en principio, como la planteamos donde de Saint-Simon o Saint-Simon, ¿verdad? Lo planteó como una fisiología social, digamos. Ya eran los primeros pasos hacia la sociología, ¿verdad? Tiene la parte histórica. Y luego le llama física social, pero inmediatamente con sus estudios lo traduce a sociología, ¿verdad? Que es la palabra que queda acuñada para esta ciencia. La parte de la sociología, y ahí van a ver ustedes el aspecto, cómo el positivismo va impactando, digamos, en principio en las ciencias sociales, ¿verdad? Continúa en parte de un paradigma, continúa en parte desde un paradigma. Ya se revisaron el documento, ya apreciaron más o menos qué es el positivismo, ¿verdad? Que es una parte filosófica que deviene de las ciencias naturales, ¿verdad? Si dicen algunas compañeras que lo revisaron, entonces devienen de las ciencias naturales y estoy viendo aquí las personas que dicen que ya lo revisaron y está ahí el tema de que alcanza también la teoría organicista, ¿verdad? Con Spencer. Cómo, digamos, emular o comparar la parte biológica del ser humano con la parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, de eso se ocupa Spencer y plantea toda aquella teoría de la evolución social, ¿verdad? Cómo evoluciona, así como evoluciona y cambia, transforma, se modifica el ser humano, el cuerpo humano, así también pasa con la sociedad, ¿verdad? Así nos plantea Spencer desde también una postura derivada del positivismo, ¿verdad? Son los primeros que empiezan a dar una base y es una importante que decíamos desde un paradigma sigue, ¿verdad? Y obviamente Durkheim, ¿verdad? Y luego, digamos, desde la teoría política económica de Marx y Engels, articuló esa visión materialista de la historia, ¿verdad? Y también de Max Weber, ¿verdad? Max Weber, otro importante, digamos, clásico de la sociología, que nos va a dar cuenta de esta situación social a partir de la hermenéutica, ¿verdad? O del paradigma sustantivo o paradigma en su documento aparece como interpretativo, ¿verdad? Pero es el mismo paradigma que tiene que ver con la parte de entender la sustancia de los hechos, ¿verdad? Y prácticamente de la acción social. Entonces, decíamos que voy a pasar más rápido esto porque es como una retroalimentación, ¿verdad? La ciencia es un producto cultural, ciertamente producida por los seres humanos, por hombres y mujeres, ¿verdad? Se va produciendo esa actividad científica que impacta, digamos, posteriormente en el desarrollo social, ¿verdad? Uno de los intereses debería ser, digamos, como producto cultural, el desarrollo de la ciencia, el aporte a la
a la humanidad, ¿verdad? El aporte al ser humano. Y en parte, digamos, ha habido cierta situación de ese balance de servir también para el desarrollo social, ¿verdad? Y otros dirían también para el desarrollo económico, desde alguna perspectiva, ¿verdad? Una vista histórica, digamos, por ejemplo, va a servir para que algunos sectores también generen sus propios capitales, ¿verdad? Y generen sus propias industrias, sus propios comercios, a partir de toda una lógica de consumo que se va creando, ¿verdad? Con el desarrollo de la sociedad industrial, con el desarrollo del capitalismo. Entonces, ciertamente, cuando estemos hablando de ciencia, vamos a hablar de conocimientos sistemáticos, ¿verdad? Organizados, de una manera lógica. Ahí también está la lógica, ¿verdad? En esa formulación del método hay una lógica que nos lleva a plantearnos, digamos, al final una explicación, una interpretación, al final poder construir, digamos, hacer un constructo teórico basado también en esa realidad que estamos estudiando, esa realidad social que vamos a estudiar, y también plantear el conjunto de conclusiones, de recomendaciones, de observaciones que se pueden hacer en función de, alguien levantó la mano, en función de entender, digamos, cuál es el significado de esa producción, cuál es el interés, ¿verdad? Obviamente hay fines para poder investigar, ¿verdad? Ahí se aparecen como objetivos, ¿verdad? En general, más allá de eso hay fines y hay propósitos, ¿verdad? De estudiar ciertas temáticas. Yo la vez pasada les ofrecí una serie de temáticas, ¿verdad? Que nos interesan en sociología, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí una serie de elementos que van a potenciar la idea de buscar las explicaciones y buscar las interpretaciones sociales, ¿verdad? Que nos van a servir para poder constituir, digamos, esa parte científica, esa parte lógica, ¿verdad? Bueno, entonces ciertamente vamos a estudiar los hechos sociales y hechos naturales, ¿verdad? Entonces, esta idea se plantea en general también para las ciencias sociales, ¿verdad? Como un conjunto de disciplinas académicas que estudian la vida social, ¿verdad? Y en sus distintas manifestaciones. También la ciencia social podemos definirla como aquellas que estudian el comportamiento humano y sus relaciones sociales. Entonces, todo ese conjunto de ciencias sociales interviene y media, digamos, también la interacción humana, ¿verdad? Los seres humanos siempre nos estamos moviendo de uno u otro modo, ¿verdad? En los diferentes ámbitos que nos ocupan, que vienen desarrollando desde, decíamos, desde la antigua Grecia, ¿verdad? Y desde mucho antes, pero ahí en la antigua Grecia, ya siglo IV, V, V y VI, ya empiezan a debatirse los problemas de otra forma, ¿verdad? De una forma más ordenada, articulada. Surge un conjunto de pensadores que van a producir, digamos, toda esta idea de ciencia, ¿verdad? Que van encaminándose, decíamos el otro día, va a aparecer por ahí del conocimiento vulgar al conocimiento ya científico, ¿verdad? Del conocimiento común al conocimiento científico. Va a aparecer una lámina ahí sobre esto, ¿verdad? Entonces tenemos esta idea de cómo nos vamos comportando los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el interés? El interés, digamos, es en trabajo social contribuir, ¿verdad? A conocer los problemas, a identificar las problemáticas de los individuos. Sí, diga Marta Alicia. Disculpe, solo puede ponerme la lámina anterior, por favor. Es que solamente quiero ver, por favor, ahí está. Gracias. De acuerdo. Entonces, esta es la lámina que estábamos revisando anteriormente, ¿verdad? Se las dejo un ratito ahí. Bueno. Entonces, decíamos, estamos hablando de ese conocimiento que decíamos, conocimiento vulgar o conocimiento común, ¿verdad? Y el conocimiento científico. Entonces, ese conocimiento vulgar en primer momento el conocimiento vulgar va a partir, digamos, de la vida cotidiana,
de esas relaciones que desarrollan en la vida ciertamente de todos los días, ¿verdad? La vida común. Pero van apareciendo poco a poco esa serie de mitos, ¿verdad? Serie de leyendas, de tradiciones, costumbres que ciertamente tienen valor cultural, ¿verdad? Tienen valor cultural. Aunque no sean científicos, estén totalmente organizados y pensados, ¿verdad? De forma lógica, porque interviene la lógica, ¿verdad? También, pero sí tienen un valor cultural, ¿verdad? Recordemos la serie de mitos y leyendas, tradiciones que se manejan en El Salvador, por ejemplo, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres culinarias, inclusive, ¿verdad? El comer pupusas, por ejemplo, es una cuestión que tiene un valor cultural muy grande. Los tamales, ¿verdad? Los tamales pisque, los tamales de lote, los tamales de cerdo, los tamales de gallina, etcétera, etcétera. Entonces, eso va tomando y va siendo parte de la tradición, de la tradición cultural, ¿verdad? E inclusive de la parte identitaria, comida típica, ¿verdad? Ahí entra también la yuca y todo eso, ¿verdad? Y toda la serie de atoles y todo, que son típicos. Y que en unas regiones hay también específicamente algunas comidas de la región, ¿verdad? De Occidente, de Oriente, de la zona central o de la zona paracentral, ¿verdad? Entonces sí van adquiriendo valor cultural, ¿verdad? Los mitos que se generan, las leyendas, ¿verdad? Que se contaban mucho antes, ¿verdad? Hoy suenan menos. Esas serie de leyendas, ¿verdad? Que se contaban los amigos en la calle, ¿verdad? Esa serie de leyendas. Pero ir produciendo también, decíamos, esa serie de costumbres que nos van dando cierto valor. Pueblos se siguen contando bastante, sí, ciertamente. Sí, las leyendas, dice Tani. Correcto. Entonces, se siguen contando cuestiones que se vivieron por tradición, ¿verdad? Por tradición, muchas veces oral, ¿verdad? Y algo otros que también han querido dejarlos por escrito. Que vende también estos leyendas, estos mitos ya convertidos en libritos, ¿verdad? Han recopilado populares, ¿verdad? Y que sirven para revelar también esa parte identitaria, ¿verdad? Que poco a poco también se van perdiendo. Tania, diga. Sí, también de los nombres de los pueblos, por lo de la Virgen, digamos, la Virgen de Fátima, porque supuestamente aparecía, y así se van como contando leyendas sobre eso y por eso los nombres. Vemos que también es una tradición también religiosa, ¿verdad? Hay, digamos, en la parte sociocultural, los antropólogos lo estudian mucho, las personas que trabajan en las escuelas de ciencias sociales estudian mucho ese conjunto de tradiciones, ¿verdad? Y muchas de esas también devienen de la parte religiosa, ¿verdad? La parte de las costumbres, de cómo nos conquistaron, qué trajeron los españoles, ¿verdad? Entonces hay todavía danzas en algunos pueblos, ¿verdad? Que revelan, digamos, y reflejan esas tradiciones, digamos, de la conquista, cómo nos conquistaron los españoles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y cómo se hace ese sincronismo, ¿verdad? Hay una sincronía de lo que se hace, digamos, con estos elementos, ¿verdad? Con elementos que son parte, decíamos también, de los valores culturales, ¿verdad? De las tradiciones de los mismos pueblos, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay un conjunto de elementos que se van y también va penetrando aquella idea de lo nuevo, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? Primero fueron españoles, pero después se quedaron los criollos, ¿verdad? Pero posteriormente vienen otras culturas también a impactar, digamos, cómo impacta la cultura norteamericana en nosotros, ¿verdad? Sobre todo porque decimos que tenemos una migración bastante grande en los Estados Unidos, ¿verdad? De más de 3 millones de personas, ¿verdad? Y que se entremezclan con las costumbres
de El Salvador. Imagínense también la migración altísima de mexicanos en los Estados Unidos, ¿verdad? Cómo cambian, inclusive cambian el idioma, ¿verdad? Hablando el español cruzado con el inglés, ¿verdad? Y van haciendo una serie de nuevas formas de hablar, ¿verdad? Nuevas formas de comunicarse. Se van construyendo nuevas formas de comunicación en esa idea del sincretismo, ¿verdad? Digo, está uniendo uno con otro, ¿verdad? Pero en términos concretos va generando una nueva cosa, ¿verdad? Nuevas formas de expresarse, ¿verdad? Nuevas palabras, nuevo universo vocabular, como se dice, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo ese conocimiento científico también va a tener que ver con aquella contradicción, ¿verdad? Entre la razón y la fe, pero también la razón, así nació allá con la Ilustración, ¿verdad? Una problemática entre la razón y la fe, porque venían saliendo del feudalismo, ¿verdad? Donde había un impacto muy fuerte de la aristocracia, pero también de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo decíamos la iglesia católica. Y el conocimiento también común y vulgar, ¿verdad? Que se va traduciendo también en dogma, ¿verdad? Se va produciendo esa idea del dogma. Y a veces le dicen al lenguaje bien dogmático, ¿verdad? Es un poco cerrado en términos de interpretación, ¿verdad? Entonces, la parte científica requiere también el tema de la apertura, ¿verdad? Quiere decir, a que a lo mejor encontremos cosas de las cuales no sepamos o estemos de acuerdo, pero la realidad se está comportando de ese modo, ¿verdad? La realidad se está comportando de un modo concreto, ¿verdad? Sí, es como cerrarse, el dogma es como una cuestión de cerrarse a un tipo de pensamiento, ¿verdad? Y que no lo podemos mover tan fácilmente, ¿verdad? Entonces estamos cerrados ante un tipo de pensamiento, a una forma de pensar. Entonces lo que vamos a romper con el conocimiento científico es ese dogma. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantear que, que vamos a plantear que buscando a partir de herramientas teórico-metodológicas, a partir, en este caso, del método científico, vamos a poder descubrir nuevas cosas, ¿verdad? Que no es lo que pensábamos, que no es esa forma de esa, le puedo llamar también ideología desde un punto de vista, ¿verdad? De una forma en que estamos pensando la realidad, ¿no? Entonces, es de hacer esa apertura, ese rompimiento ante, digamos, este conocimiento cerrado, digamos, este conocimiento cerrado de esa realidad, ¿verdad? Y como está versus el conocimiento científico, lo que se busca es un rompimiento de ese dogma, ¿verdad? Las explicaciones que le podemos dar, digamos, a los mitos, digamos, a los mitos. Hay varios mitos, ¿verdad? Platón tiene un mito que se llama el mito de la caverna y empieza a explicar ese mito de la caverna en función de que están encerrados en esa caverna y ellos lo que ven el fuego hace que proyecten sus cuerpos, ¿verdad? Entonces ellos creen que esa es la realidad, esa proyección de sus cuerpos, ¿verdad? En las paredes. Pero como están en una cueva, eh, no ven lo que está afuera, ¿verdad? No ven la realidad, no ven lo que está pasando afuera. Y en un momento uno logra escapar de esa caverna, ¿verdad? Y vuelve a querer rescatarlos y a decirles a ellos que no, que esa no es la realidad, ¿verdad? Que salgan. Pero ellos dogmatizados, creyendo que esa es la verdad, de proyección que les da el fuego contra la pared y que refleja su sombra, ¿verdad? Ellos convencidos que esa es la realidad, le niegan a esa persona que lo rescate. Lo maltratan y lo sacan de la caverna otra vez, ¿verdad? Diciéndole que la realidad es esa donde ellos viven. Y no que la realidad externa que está ahí arriba, que ellos no conocen, ¿verdad? Entonces, esa también, ahí expresa también parte del dogma, ¿verdad? Seguimos pensando de una forma que no corresponde a una realidad, ¿verdad? Que no corresponde a una realidad concreta, ¿verdad? Entonces dogmatizamos algo, ¿verdad? Y no cerramos ante la posibilidad que hayan otras cosas más allá
de esa realidad que nosotros hemos ido construyendo, ¿verdad? Una realidad construida a partir de ideas nada más, ¿verdad? Y no de la realidad. Entonces, el método científico parte también de realidades, ¿verdad? Por eso en muchos casos digo, de la experimentación, ¿verdad? De la observación, y en algún método de la repetición, ¿verdad? Que las cosas se van repitiendo. Desde el positivismo, desde esta idea del método de las ciencias naturales, parte también que también se logra expresar de alguna forma también en el método de las ciencias sociales, cuando se lleva de lado el positivismo, ¿verdad? Está planteándonos ahí una forma de pensar, ¿verdad? Una forma de entender a partir de los sentidos, ¿verdad? De nuestros sentidos, explicarnos esa realidad que está pasando, ¿verdad? Busca de esa forma entender esos fenómenos físicos, químicos, etcétera, pero también buscar la explicación de los hechos sociales, ¿verdad? De la forma más aproximada posible. Y eso nos lleva a generar, digamos, propuestas, ¿verdad? Propuestas de mejora, digamos, de mejora social, de mejora de las condiciones de relaciones familiares, por ejemplo, de mejora de condiciones de trabajo, de mejorar, digamos, las condiciones de la niñez, del adolescente, por ejemplo, ¿verdad? Del anciano, de las personas menos beneficiadas por la sociedad. ¿Cómo ir acercándolos, verdad, a mejorar su calidad de vida? De la misma comunidad, por ejemplo, que decíamos el otro día, ¿verdad? Cómo mejorar las condiciones comunitarias, cómo mejorar las relaciones comunitarias, cómo establecer la organización comunitaria, que se trabajó mucho hace algunos años, ¿verdad? Cómo salir de la... Fíjense que había un momento en que aquí se habló de una transformación de las comunidades, que antes las comunidades vivían en una extrema pobreza, ¿verdad? Extrema pobreza, ciertamente. Las comunidades de El Salvador veían en gran parte vivir en condiciones deplorables, en plena edad, y cuando fue deplorable de esa manera, con mucha necesidad, con mucha inteligencia, y que poco a poco eso fue mejorando, transformando, le fue dando un nuevo brillo a las ciudades. Les decían comunidades en vías de desarrollo, ¿verdad? Se les dijo en un momento. Y ciertamente comenzaron a salir de esa extremada pobreza en que se vivía, ¿verdad? Entonces, parte de la organización social, parte de la organización comunitaria, parte de la transformación comunitaria, parte también de participación del Estado y del gobierno, que vieron que ya no era conveniente que se viviera en condiciones deplorables de existencia, condiciones paupérrimas. Hoy, digamos, se ve esa situación, pero muy poco, ¿verdad? Muy poco. Antes era totalmente generalizado, ¿no? Y posteriormente también esa opción de empezar a construir viviendas mínimas, ¿verdad? Que fue dando un escape también a todo eso, más la migración interna, que fue bastante grande también, además de la migración externa, sobre todo los Estados Unidos, aunque hubo migraciones para otros lados, pero en menores cantidades. Bueno, la gente buscaba, digamos, mejorar sus condiciones de vida. Hubo una migración, digo, también interna, ¿verdad? Que permitió que lugares de San Salvador se volvieran populosos, ¿verdad? Se volvieran populosos. Y ahí entran los nuevos retos de organización, de mejora, vienen otros tipos de problemas, ¿verdad? Ocasionados también por el hacinamiento. Vivir tanta gente en una misma colonia con infinidad de casas, ¿verdad? Algún tipo de problemas puede haber, ¿verdad? Pero también el papel del especialista de
ir situando y dando propuestas, digamos, para poder ir mejorando esas condiciones de existencia, ¿verdad? Y eso ha pasado, y uno de las carreras importantes para eso es el trabajo social, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de existencia. Y así surgió también el trabajo social, ¿verdad? Como una parte de mejorar las condiciones de vida y de existencia de los países, de las comunidades, ¿verdad? De las ciudades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico se vuelve importantísimo, ¿verdad? Entonces, para ir concretando sobre estos dos tipos de conocimiento, entonces en términos generales, en términos de cómo nos comunicamos en la casa, con los amigos, en la calle, ¿verdad? Coloquialmente, ¿verdad? Estamos casi siempre comunicándonos con el conocimiento popular, ¿verdad? Con el conocimiento común, ¿verdad? No damos grandes explicaciones, ¿verdad? Cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una fiesta, por ejemplo, sino que tratamos de establecer una interacción más de confianza, ¿verdad? Más de amigos, más de amistades. Pero, digamos, ya en términos, es también un conocimiento no necesariamente intencional, ¿verdad? No es un conocimiento intencionado que va a ser ordenado y sistemático, ¿verdad? Sino que vamos a comunicarnos de forma, digamos, eh, que puede haber un intercambio viable, ¿verdad? A lo mejor las profesiones son distintas, hablan distintos lenguajes, ¿verdad? En términos de conocimiento, quiero decir, de su especialidad, ¿verdad? A lo mejor puede haber una persona que tampoco haya estudiado tanto, entonces no pueda meterse a explicar eso. Entonces hablamos a partir del conocimiento, digamos, común, ¿verdad? Del conocimiento popular. Y eso va dando cuenta, como cuando hablaba de la antropología, ¿verdad? De todo ese conocimiento eh, que viene de la tradición, viene de la costumbre, puede ir organizándose y planteando también y construyendo un conocimiento científico, ¿verdad? Se va posibilitando esta idea de ir produciendo a partir de esas realidades, por ejemplo, identitarias, el tema de la ciencia, ¿verdad? Entonces, el conocimiento científico parte también de la investigación, ¿verdad? Parte del hecho de que buscamos explicar, interpretar esos hechos, ¿verdad? Y de forma teniendo en cuenta una lógica, ¿verdad? Una lógica, una explicación, unos pasos específicos, un camino a seguir, decía. Alguien decía la definición de método, ¿verdad? Una definición rápida es esa, pasos a seguir, ¿verdad? De forma ordenada, para conseguir, digamos, en este caso, el conocimiento o cierta parte de ese conocimiento, irlo construyendo, el conocimiento se va construyendo también, ¿verdad? Fíjense cómo una investigación puede llegar a producir otra investigación y otras investigaciones. Dejar, digamos, sentadas teorías o tesis, también tesis, para darle, seguir seguir dándole explicación. Y también puede ser prácticamente una comunidad, digamos, por ejemplo, que también aquí se desarrolla el trabajo de la cuestión local, ¿verdad? El desarrollo local. Era una investigación también y partir del conocimiento ya establecido de la vida comunitaria, de la vida de la organización, de la vida de cómo levantar esos diagnósticos, ¿verdad? Aproximarnos a partir de entender y entendiendo esa comunidad, ¿verdad? Entonces necesitaba una cuestión metódica, ¿verdad? Necesitaba objetivos, claro, ¿para qué? ¿Para qué quiero investigar esa comunidad, digamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué de esa comunidad? Etcétera. Entonces se va volviendo ciertamente una cuestión sistemática y van apareciendo ahí también los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Que van a apoyar a una investigación o a otra, ¿verdad?
Y por tanto decíamos que el saber se vuelve provisional, por eso mismo que planteamos que la ciencia puede dejar, digamos, planteado algunas teorías, algunas hipótesis o algunas tesis que podrían seguirse investigando, ¿verdad? Alguien llegó hasta ese momento de la tesis, cuando investigaba lo del átomo, digamos, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, las primeras personas que investigaron la idea del átomo, por ejemplo, en la antigua Grecia, le dieron unas características a ese átomo, ¿verdad? Pero posteriormente hubo debates y debates que fueron posibilitando otras ideas alrededor del átomo, ¿verdad? Hasta tener las concepciones actuales, ¿verdad? Sobre cómo está conformado el cuerpo humano y los otros componentes de la naturaleza, ¿verdad? Los árboles, por ejemplo, las rocas, las piedras, por ejemplo, y todo lo que existe en la naturaleza, por ejemplo. ¿Qué nuevas explicaciones se le da a eso, verdad? A eso. Y así, digamos, todo el conjunto de adelantos que se van dando de evolución, inclusive de las corrientes, ¿verdad? De las corrientes de explicación de la cuestión social, ¿verdad? Van apareciendo también explicaciones. Esto estamos, en el primer momento, cuando hablamos de estos personajes precursores, ¿verdad? Estamos hablando ilustración, estamos hablando entrando la modernidad, pero hoy, digamos, se plantea una idea de posmodernidad. Esos personajes clásicos que vinieron dentro del tema de la modernidad, ¿verdad? Y surgen hoy también otras explicaciones alrededor de cómo se mueve la sociedad, ¿verdad? Hay un sociólogo importante de la posmodernidad que habla de la modernidad líquida, ¿verdad? Y cómo las relaciones sociales son líquidas hoy, ¿verdad? Suelen hasta escaparse de la mano, ¿verdad? Relaciones rápidas, digo, de todo tipo, ¿verdad? Relaciones rápidas de todo tipo, amistades rápidas. Todo lo queremos más rápido. Queremos conseguir información rápido y lo hacemos a través del Internet, ¿verdad? Entonces, también la interacción, según este autor Bauman, es líquida, ¿verdad? Es líquida y se puede escapar de las manos rápidamente, ¿verdad? Son como relaciones, decía Bauman, ¿verdad? Pero tenemos que entender que se conserva toda aquella explicación grande también de los clásicos y de otros, ¿verdad? Esta es solo una explicación nada más, una explicación de la cual se puede valer algún especialista para dar una explicación sobre lo que hoy puede estar pasando en las sociedades, ¿verdad? Y en algunas sociedades, no en todas, ¿verdad? Cuando el quehacer, digamos, el sentir se vuelve más ligero, más rápido, queriendo vivir la vida más rápido, ¿verdad? Queriendo hacer las cosas más rápido, etcétera. Pero bueno, digo, tenemos que tomar en cuenta que eso es una explicación de un autor y que algunos la retoman, pero sigue vigente toda la explicación del conocimiento, digamos, científico con grandes explicaciones, ¿verdad? Porque en la posmodernidad se pierde el gran relato, ¿verdad? Las grandes teorías, las grandes explicaciones. Pero con esos personajes que explican así la realidad, ¿verdad? Pero esas teorías siguen vigentes. Por eso se llaman clásicos, porque conservan esa idea de fuerza. Fíjense que también eh, ese método científico posee algunas características, ¿verdad? Primero, lo racional que debe ser, ¿verdad? Que nos llevan a plantear también proposiciones y razonamientos y que nos lleva a dar aporte, ¿verdad?, a una sociedad. Puede llegar a ser crítico, ¿verdad?, en el sentido de la criticidad, ¿verdad?, que puede expresarnos, digamos,
esa idea de cómo entendemos esta realidad. Por eso, en principio, van a haber, digamos, explicaciones de cualquier cosa que preguntemos, en general van a haber una serie de explicaciones. De repente va a haber alguien que va a decir, no, pero también esa persona ha hecho un estudio sobre, un trabajo sobre ese tema, ¿verdad? Y las explicaciones que llegó fueron estas y estas, ¿verdad? En este contexto, en ese tiempo, en esa realidad, ¿verdad? Llega a explicarnos, digamos, por ejemplo, cómo es la sociedad salvadoreña comparativamente, ¿verdad? A lo largo de finales, digamos, del 70, cuando se da el golpe de Estado, hasta la actualidad, por ejemplo. Entonces, ahí el intento que vamos a hacer es cómo vamos a hacer la periodización y para hacer la explicación, ¿verdad? De qué nos vamos a valer para... Esa sería una forma de entrarle, ¿verdad? Ahí puede ser varios. Periodizar y ver qué estaba pasando en cada tiempo, ¿verdad? Periodizar con un criterio también puede ser de tiempo o puede ser de acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, desde el golpe de Estado de 79 hasta la firma de los acuerdos de paz en el 92, hay una serie de elementos que podemos plantearlos en ciertos periodos, ¿verdad? Y darle ciertas explicaciones. Y luego posacuerdos de paz, ¿verdad? ¿Qué sucede posacuerdos de paz? Y ahí van a haber una serie de interpretaciones también, ¿verdad? Y que van a plantearnos, digamos, salidas de un tipo o de otro. Una explicación o una interpretación pueden ser también distintas, ¿verdad? Tomando en cuenta con qué recursos estamos investigando esa realidad. Pretensión de la verdad, o sea, sería aproximarnos lo más posible a entender qué sucedió en ese periodo, por ejemplo, el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué evidencias tenemos? ¿De dónde salen esas evidencias? Esos datos, ¿verdad? Esa información. ¿Qué tipo de coherencia tiene esa información, ¿verdad? ¿Y por qué la estamos validando nosotros, ¿verdad? Pongámonos como investigadores, ¿verdad? ¿Por qué la estamos valorando como investigadores? Sociales en este caso, ¿verdad? Hay también en el conocimiento científico una pretensión de objetividad. A mí me gusta decirle a mis grupos casi cuando estamos trabajando así en este esquema, ¿verdad? Creo que va a ser el último ciclo que se va a trabajar con algunos grupos de este esquema, que vayan haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Sus anotaciones, sobre todo porque yo lo hago un poco despacio para que vayan teniendo las ideas, logren tomar algunos apuntes en sus cuadernos, ¿verdad? Y en un momento poder charlar sobre estos elementos, ¿verdad? Sobre estos elementos. Entonces, la pretensión de objetividad, ¿verdad? Entonces, es buscar, digamos, con el método científico, con la ciencia, ¿verdad? Pretende llegar lo más posible a esa parte objetiva, ¿verdad? A objetivar lo más precisamente posible esos hechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esos hechos? ¿Qué pasó, digamos, con el golpe de Estado del 79, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué pasó posteriormente de esta cuestión que inaugura en el 81, ¿verdad? Se inaugura efectivamente el conflicto, y el conflicto, digo, ya con otras connotaciones, ¿verdad? Todo lo que en el 90, digamos, desde el 86, con aquellos intentos de diálogo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la última unidad, que es la historia reciente del Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí hay una explicación que deviene también con sus explicaciones científicas, sistemáticas, ordenadas, ¿verdad? ¿Qué pasa en el 86 ya que se inicia el diálogo? Digo, los intentos de diálogo, ¿verdad? 84, 86, el primer intento lo de medio oeste, ¿verdad? En La Palma.
luego otros intentos, luego se inaugura un tema. Miren cómo las personas que estudian esto, cómo lo que estudian en su momento, lo iban organizando, ¿verdad? Y cómo lo denominan en cada contexto, ¿verdad? Al principio, diálogo, simple diálogo. Luego apareció otra figura en el tiempo que se va dando y se va construyendo y se va objetivando otras formas y le denominan diálogo o negociación, ¿verdad? Otro periodo a que pasa, digamos, la discusión de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y al final, el tema de la negociación, ¿verdad? Y ahí usted tiene que ver los sujetos sociales que interactúan, ¿verdad? Mediados por una organización mundial, ¿verdad? Como la ONU. ¿Qué pasa hasta de los acuerdos de paz? Etcétera, que periodo de cintura, ¿verdad? ¿Cómo se va modificando el tema de la... Se va modificando el tema de los nuevos modelos económicos que surgen en el país, ¿verdad? Las nuevas decisiones de las nuevas personas que acceden al poder, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos entendiendo de forma matemática la idea de objetar. Entonces tiene que ser una acción muy bien fundamentada, ¿verdad? O recurrir a cuestiones que logren esa aproximación de acercamiento y de fundamentación para poder dar explicación e interpretación a esos acontecimientos, ¿verdad? A esos hechos, a esa situación que se va dando, ¿verdad? Entonces vamos viendo ahí que el conocimiento obviamente se construye, ¿verdad? Se va produciendo porque lo construimos los seres humanos, ¿verdad? En mediación, mediando con todo el conocimiento que un investigador o una investigadora puede tener, ¿verdad? Y la idea de lo social, ¿verdad? ¿Cómo se entiende? Me gusta seguir con este ejemplo para ustedes, son de trabajo social, la idea de la comunidad, cómo se crea la comunidad, ¿verdad? Cómo nace la comunidad, tipos de comunidades, ¿verdad? En general, en términos teóricos, ¿verdad? Hay varios autores. Pero cómo llegamos a entender las comunidades en El Salvador, por ejemplo. A usted le interesa mucho el tipo de familia, ¿verdad? Y eso lo vamos a entender cuando lleguemos a la casa del niño o la niña, o del adolescente, y vamos a ir descubriendo cómo vive, cuáles son las relaciones sociales que establecen con su familia, quiénes son su familia, ¿verdad? Obviamente que puede ser papá, mamá y hermanos, ¿verdad? Pero también puede haber muchas modalidades más, ¿verdad? Que viva con la tía y los primos, y la abuelita, ¿verdad? Que viva con las tías y tíos, ¿verdad? Etcétera. Que viva con personas responsables, que se han hecho responsables de ello, ¿verdad? Sin que sean ningún familiar, por ejemplo. Etcétera, 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 ¿no? Estudia, cómo estudia, qué hace, cuáles son sus metas, ¿verdad? En el futuro, cómo son las posibilidades de desarrollo de este niño o niña. A tal grado que a veces son las entidades, digamos, instancias gubernamentales las que se ocupan del niño o niña o del adolescente, ¿verdad? Con las diferentes instancias legales que se establecen, ¿verdad? Entonces, la idea es, en principio, hacernos las interrogantes. Fíjense que las interrogantes muchas veces cuando usted habla de un tema, digamos que alguien en una cátedra les deje una temática, ustedes van a hacer una investigación al final, en la tercera unidad, parte de la tercera unidad, o el trabajo final, ¿verdad? Va a ser sobre una problemática social. Cuando ustedes tienen la temática, lo primero que les viene a la mente es un conjunto de preguntas, de interrogantes. Y pueden hacer un listado de preguntas sobre el tema.
digamos, para decir un tema que ha sido muy sonado en estos últimos 4 años, el tema de la virtualización. El impacto de la virtualización en la sociedad salvadoreña puede ser otro, el tema del impacto de la virtualización en la juventud, el impacto de la virtualización en la niñez, el impacto de la virtualización en la escuela, en la hoy hay muchas ya, digamos, carreras en línea. Yo he visto en rótulos, en los pósters pegados en el lugar, por ejemplo, el ejército, he visto alguna universidad que está anunciando, digamos, carreras ya también de maestrías y hasta doctorados de forma virtual. Hay muchas personas que han sacado su doctorado de forma virtual. En Europa se vive esa virtualidad desde hace tiempo, a través de educación a distancia. Pero tienen que ser constructos institucionales, ¿verdad? En la Universidad de El Salvador hay educación a distancia. Para que todas aquellas personas que no puedan acceder al estudio así en términos presenciales, nosotros lo estamos haciendo hoy por otra cuestión, ¿verdad? Por falta de algunas aulas todavía, pero producto después de la pandemia y todo esto, ¿verdad? Que muchas aulas se descuidaron, se han dado, hay que reconstruirlas. Entonces, ahí pueden surgir también otros elementos, ¿verdad? Otros elementos de interés para poder estudiar, o sea, formar las interrogantes, ¿verdad? Y de una vez también nos estamos imaginando las posibles respuestas, ¿verdad? Las hipótesis. ¿Hacia dónde nos lleva esa? Ustedes ya tienen alguna explicación previa, digo, sin todavía haber investigado a fondo, pero ya tienen una explicación previa de qué está pasando con la virtualización, ¿verdad? Habían estudios también sobre qué se utiliza más, ¿verdad? ¿Qué redes sociales utilizan más? ¿Qué tipo de aplicaciones utilizan más? ¿Para qué sirven esas aplicaciones? Y obviamente tenemos un sistema en Internet que recoge toda la información de lo que pasa en las redes, ¿verdad? Y va acumulando toda esa información, ¿verdad? En términos de inteligencia artificial, ¿verdad? Va llevando a diferentes cajones, le voy a decir así, ¿verdad? Diferentes espacios donde va almacenando toda esa información sobre nuestros gustos. Por ejemplo, en este caso, del ejemplo que llevamos, cómo ha pegado el tema de la virtualización, ¿verdad? ¿Cómo estamos entendiendo ese punto? Cada vez hay más personas utilizando redes sociales. ¿Cuántos teléfonos se venden cada mes, todos los años, ¿verdad? O todos los años. ¿Cuántas computadoras se han vendido últimamente? O se han comprado por personas en El Salvador, por ejemplo. ¿Cuántas conexiones están habiendo, digamos, hoy día? ¿Cuántas personas tenemos conectadas en El Salvador? Tienen que ser miles, ¿verdad? Y eso va produciendo un tipo de impacto, ¿verdad? El impacto de las redes sociales y de la virtualización, ¿verdad? ¿Para qué utilizan los jóvenes estos medios, verdad? ¿Para qué utiliza la niñez estos medios, verdad? Y muchas veces en colaboración con los padres, madres o encargados, ¿verdad? ¿Para qué vamos utilizando esas redes sociales? Entonces puede ser, yo diría para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero sí necesitamos elaborar un plan, un proyecto, ¿verdad? Antes elaboramos un plan, un proyecto y la investigación, ¿verdad? Hoy prácticamente el plan ha quedado un poquito abandonado y nos vamos directamente al proyecto. Algunas veces plantean perfiles, ¿verdad?
previo a elaborar un plan, un perfil de proyecto de investigación, ¿verdad? Y así vamos ordenando las ideas, ¿verdad? Vamos ordenando las ideas de cómo van apareciendo esto y lo que vamos a necesitar también para hacer la investigación, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de recursos materiales vamos a necesitar investigadores? Vamos a necesitar entrevistadores, vamos a necesitar encuestadores, vamos a necesitar algún tipo de bibliografía actualizada para hacer la investigación. ¿Qué tipo de bibliografía hemos identificado? ¿Con qué metodología voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser los tiempos con los cuales voy a investigar? Etcétera. Es una cuestión, por eso decir, ordenada y sistematizada, ¿verdad? Y a un momento dado usted ofrece también el tema de qué capítulo va a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa información debe ser, digamos, que tenga características de objetividad, que sea verificable, que pueda entenderse y que pueda obviamente también ser comunicada, ¿verdad? Vamos a intentar, si trabajamos con la vía de hipótesis, si trabajamos ese método hipotético deductivo, vamos a demostrar la respuesta que se planteó, ¿verdad? Vamos a comprobar esa hipótesis. Pero la hipótesis se puede probar, se puede disprobar también. Puede ser una hipótesis nula. No encontramos evidencias que dieran cuenta de esa hipótesis, ¿verdad? Pero puede servir que nos deje elementos para poder realizar otra investigación, ¿verdad? Normalmente las investigaciones dejan algo, ¿verdad? Dejan algo positivo, ¿verdad? Dejan alguna enseñanza, alguna interpretación, alguna explicación que da cuenta de ese fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? Llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Que nos interesan, que hablamos las recomendaciones que podemos plantearnos, ¿verdad? A la sociedad, a la institución, a la comunidad. ¿Qué le estamos recomendando, verdad? Después de haber estudiado su espacio, ¿verdad? Porque ciertamente en una comunidad usted estudia su realidad, su vida, ¿verdad? La forma en que se relacionan, la forma en que se organizan, la forma en que solventan sus problemáticas sociales, ¿verdad? Y eso puede servir para otros, que usted después llega a investigar a otra comunidad y falta algo y todo, miren, podemos hacer esto, ¿verdad? Que usted lo ha investigado en la otra comunidad, ¿verdad? Que se hacía esto y había sido efectivo para ellos, ¿verdad? Les sugiero que puedan probar esta situación, ¿verdad? De cómo desarrollar la comunidad, ¿verdad? De cómo hacer la gestión comunitaria, ¿verdad? De cómo plantearse la organización, ¿verdad? Porque vamos a ver que todas las realidades son diferentes. No son exactamente iguales, pero pueden haber ciertas combinaciones que puedan dar a las personas para tomarse una realidad. Y lo que decía, al final, plantearnos una nueva pregunta que van a permitir desarrollar otras investigaciones o darle seguimiento a la investigación dada, ¿verdad? Bueno, decíamos de la comunidad investigar la forma de organización, por ejemplo, la forma en que tienen sus interacciones sociales internamente, la forma, decía, en que se hace la gestión comunitaria, la forma en que resuelven sus problemas en la comunidad, con quiénes tienen relaciones, con qué entidades públicas o no públicas tienen relaciones, ¿verdad? Para poder solventar sus problemáticas. Entonces, todos esos puntos pueden llegar a investigarse, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de la comunidad, por ejemplo, en principio, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de la comunidad?
Esas son cuestiones de... Y había un caso interesante la vez pasada, un grupo de trabajo social que investigaron comunidades, bien interesante, de dónde surgen las comunidades históricamente, cómo expresan sus problemáticas, ¿verdad? Cómo consiguen, cómo unas comunidades vienen de años, ¿verdad? De muchísimos años. Comunidades de 30 años, de 35 años. Comunidades que se han ido transformando con el tiempo. Comunidades que han, vaya, Tania, comunidades que han salido de eso que le subdesarrollo, ¿verdad? En un momento un gobierno le llamó comunidades en vías de desarrollo. Entonces podemos entender que estaban en subdesarrollo, porque es la categoría que está desarrollo y subdesarrollo, ¿verdad? Fueron saliendo poco a poco, haciendo su... a tal grado que hoy son comunidades muy prósperas. Y vemos alrededor del país, comunidades muy prósperas, que inclusive algunas llegaron a conseguir formas de sustento comunitario, con la agricultura, con la cría de ganado, con la cría de aves, donde generaban empleo para la comunidad y por tanto hacía llegar dinero para alimentación, para la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Algunas inclusive crearon escuelas, otras gestionaron escuelas, ¿verdad? Un grupo de comunidades gestionan escuelas y tienen esa escuela. Otros gestionaron un maestro, una maestra. Las especificidades son distintas. Un grupo de comunidades gestiona un médico, una pequeña clínica de salud, por ejemplo. Y así poco a poco ha habido desarrollo comunitario. Ha habido eso que llamamos desarrollo local, ¿verdad? Que fue una apuesta que se hizo ya por los 90. ¿Verdad? Se generó mucha ayuda de algunos países para que se gestionara esa cuestión comunitaria que partía también en principio de investigar cómo se vive en la localidad, cómo se vive en la comunidad. Entonces son pasos que se van a ir dando para ir investigando esa comunidad. En este grupo creo que vamos a dejar algunos grupos trabajando en comunidades, investigando en comunidades. ¿No? Vamos a ir pensando cómo vamos a ir articulando los investigaciones, porque hay siempre cambiar un poco las temáticas y depende también el grupo de donde venga, si de filosofía algunos, si son de otras carreras, otros. Van a ser otras preocupaciones. Entonces aquí la parte comunitaria sí la trabajamos con algunos grupos la vez anterior, ¿verdad? El año pasado y el año pasado. Bueno, vamos a encontrar en esta configuración una comparación entre enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿verdad? En la investigación social. Entonces ha habido también una discusión en torno a este tipo de enfoque, ¿verdad? En trabajo social, ¿quién hace enfoques cualitativos y cuantitativos? ¿Verdad? Los primeros cualitativos, y muchas de las ciencias sociales las toman un gran interés, ¿verdad? Por ejemplo, la carrera de antropología social en el departamento o en la escuela, quiero decir, de ciencias sociales, se inclina más por el enfoque cualitativo y lo defiende, ¿verdad? Otros, digamos de economía, demografía, y otros van a interesarse más por los enfoques cuantitativos, ¿verdad? Y otros, con la discusión que ha habido grande de la filosofía y la ciencia, también llegan algunos a pensar que puede haber un híbrido, ¿verdad? Que puede haber un híbrido, ¿verdad? Entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Algunos llegan a pensar que siempre se hace un enfoque cualitativo, pero también necesita de algunos datos cuantitativos, ¿verdad? Por ejemplo, a usted les va a interesar cuántas personas son de la familia. Si han tenido alguna enfermedad alguna vez, cuántas veces.
o qué tipo de enfermedades, etcétera. Van a haber datos en el diagnóstico que van a requerir también de una parte mínima, podría ser mínima, ¿verdad? Porque ya cuando se dedican los enfoques cuantitativos a la parte, digamos, de entender más a fondo esto, ya requerirá otros recursos también, ¿verdad? Entonces, estamos en esa discusión de la ciencia, digamos, de la filosofía de la ciencia, estamos en esta idea del Versagen, que dice en una parte ahí, Versagen, y otro que es el Exclaren. No aparece el Exclaren ahí, pero es la gran discusión que traza toda la idea de la ciencia. Esta es la comprensión, el Versagen es la comprensión y el Exclaren es la explicación, ¿verdad? Entonces, para referirnos a algunos datos, acá, los enfoques cuantitativos, y fíjense que hay personas, digamos, la maestría en métodos que servía a la Escuela de Ciencias Sociales, había pasado a la facultad, la tuvo muchos años en la Escuela de Ciencias Sociales, servicio de la maestría en métodos y de investigación social, ahí se produjo en la Escuela de Ciencias Sociales, luego pasaron toda la maestría a una cuestión que se organizó de facultad, ¿verdad? Pero bueno, hay autores que se inscriben totalmente en un sitio o en el otro, o son netamente defensores del método cuantitativo o son claramente defensores del método cualitativo, ¿verdad? Entonces, por eso se enseña métodos de investigación social cuantitativos y aparte métodos de investigación social cuantitativos, ¿verdad? Ahí donde está el estudio de casos, no cuantitativo, ¿verdad? La historia oral va a entrar ahí en los cualitativos. La investigación-acción va a aparecer allá. La investigación-acción participativa va a aparecer en los cualitativos. Les interesa más lo cual, la cualidad de ese fenómeno que estamos estudiando, ¿verdad? Pero bueno, cuando hablamos de los cuantitativos, está inspirado en concepciones positivistas empírico-analíticas de la investigación social, lo que vengo diciendo reiteradamente, ¿verdad? Parte de la concepción positivista empírico-analítica, donde revisa mucho el cuánto, digo. Entonces, en determinado momento se fue mezclando esto en ciencias sociales también, inclusive en historia, ¿verdad? En historia, que también ellos se acercan más a lo cualitativo, ¿verdad? Pero como me decía un alumno de historia, me decía, bueno, por aquí tenemos también, esto de cuantitativo aparece mucho en historia, me decía, al, a la historia de los anales, se llaman ellos, ¿verdad? Donde utilizan la cualitativa, pero utilizan mucho la parte de demografía, ¿verdad? Y de estadística social. Y de estadística social. A tal grado que para que un cientista social como ustedes van a ser también, como la sociología, la antropología, la historia, el trabajo social, ¿verdad? Se tienen en sus programas, en sus pensum, ¿verdad? Tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, la estadística es parte de la metodología cuantitativa, ¿verdad? Es para aplicación, en gran parte, la estadística sirve para aplicarla a la investigación social, ¿verdad? Cuando se usa también métodos cuantitativos, ¿verdad? Algunos hacen la investigación solo con estadísticas, ¿verdad? O datos, o cuántos. Pero debe haber siempre una explicación. Y ahí entra lo cualitativo, ¿verdad? ¿Qué explicación le damos a esos números? ¿Qué explicación le damos a esos datos, ¿verdad? Tiene que partir de una historia, ¿verdad? ¿Por qué podríamos decir que, bueno, El Salvador sigue siendo un país, según los últimos censos, de 6 millones de habitantes, pero eternamente, ¿verdad? Pero con que están fuera hacemos más de 9 millones, ¿verdad?
Entonces ahí está la explicación, bueno, hay tantos aquí, tantos allá, imagínense que lo empezáramos a distribuir demográficamente y estadísticamente, ¿verdad? Tantos viven en Nueva York, tantos viven digamos, en el Distrito Federal, en Maryland, cerca de ahí, otros viven en California, otros viven en Texas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuánta gente vive ahí de la que podemos registrar. Atrás de cada uno de ese grupo de personas que vamos a encontrar, que van a ser miles, ¿verdad? En cada lugar, uno más que otro en California, va a estar plegado de salvadoreños también y de otras nacionalidades de habla español, que hablan español, voy a decir mejor así, que hablan español. Obviamente después vamos a tener que ver que ahí, tras ellos hay toda una historia, hay toda una dinámica de vida social. Entonces empezamos, después de ver esos datos crudos, de tanta gente que se ha ido, vamos a empezar a ver la situación de cada uno de ellos, si queremos hacerlo cualitativo, ¿verdad? ¿Por qué se vino? ¿Cómo es su familia? Si se fue con la familia, dejó a la familia, o se los empezó a traer poco a poco, o ya no los vio, se desligó, etcétera. ¿Cuál ha sido su cuestión de trabajo laboral en el país? ¿Qué le ha permitido conseguir? Construir su casita, comprar sus vehículos, como se estila. Las personas que viven en estos lugares compran su par de carritos aquí, ¿va? Para la familia. O para poder darla para que existan, que todavía no tienen edad laboral, o sea, aunque sea. Es decir, cada quien vive de cargas distintas, ¿verdad? Y así muchas cosas más que se pueden ir a investigar, digamos, la formación que han tenido. Hay muchos que fueron que son profesionales, ¿verdad? Digo, profesionales de todo tipo, ¿verdad? Médicos inclusive, que contaban que inclusive, a pesar de ser médicos en El Salvador, allá empezaron limpiando, ¿verdad? Contadores, yo conocí también amigos contadores que se fueron a hacer limpieza, ¿verdad? A pintar, la construcción, ¿verdad? Donde ganan muy bien, pero es un trabajo muy pesado, es bastante pesado. A la recolección de fruta, por ejemplo, al cultivo y recolección de fruta. La recolección, ¿verdad? Que tienen su sistema de siembra más sofisticado, ¿verdad? Más rápido, más ágil. Pero sí, utilizan mucho para recoger la cosecha, ¿verdad? Ya sea frutas, hortalizas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el drama? Otros les ha ido muy bien, ¿verdad? Otros se han posibilitado poner su negocio, su negocito con el tiempo, ¿verdad? Otros han hecho fortunas, ¿verdad? Entonces, un poco de todo, ¿verdad? Aunque la generalidad obviamente ha tocado tener trabajo duros, ¿verdad? Donde viajan hasta 3, 4 horas para llegar a su casa y otras 3, 4 para de regreso, ¿verdad? También se puede decir que muchos han vivido un drama, ¿verdad? En el camino y todo eso. Entonces, hay estudios también de antropología en función de todo lo que se vive para llegar allá, si uno se va mojado, ¿verdad? Es una trayectoria de que ahí se pueden hacer libros completos contando historias, ¿verdad? De acción colectiva. Y ya ciertamente hay gente que se ha dedicado a eso. Me acuerdo de hay antropóloga que ha estudiado también estos puntos, ¿verdad? Entonces, digo, este nos sirve para dar explicar la parte del crítico analítico, buscar, digamos, las causalidades, efectos de las cosas, buscar, digamos, desde lo cuantitativo, ¿verdad? Desde el método cuantitativo, buscar inclusive causas objetivas y leyes, establecer leyes
Ya vamos a ver cuando entremos a Conte, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de las leyes en Conte? También. A ellos les interesa mucho la generalización. Buscan verificar esas teorías, esas hipótesis que han ido, digamos, construyendo, investigando, ¿verdad? Les interesa esa generalidad, por eso dice universalidad. Y eso les permitiría inclusive hacer simplificaciones, ¿verdad? Generalizaciones por la vía de la simplificación, ¿verdad? Podemos hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir encontrando ahí ese conjunto y intentar ir controlando en la investigación esas variables y esos indicadores. Para ir terminando este día, el tema de lo cualitativo, ¿verdad? Concepciones histórico-hermenéuticas de investigación social interpretativa, ¿verdad? Esto se aproxima al paradigma interpretativo en donde aparece ahí Max Weber, ¿verdad? La sociedad es una construcción histórica y colectiva que se rige por procesos sociales y culturales cambiantes. Vean cómo interviene aquí la parte cultural, ¿verdad? En el esquema hermenéutico y de interpretación. Cómo incluye la parte histórica y colectiva en términos culturales. Busca comprender las acciones sociales desde la perspectiva de los sujetos y sus relaciones. Decíamos, ellos, esa comunidad es la que tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, hay ese tipo de explicación que se da a través de la comprensión de ese Brastrahan. Interpretar situaciones en sus contextos sociales y culturales, a partir del método inductivo, a partir de la realidad, quiere decir, a partir de lo que está pasando en la comunidad directamente, ¿verdad? E ir después a la deducción, a la construcción de teoría de interpretación, ¿verdad? De lo que está pasando en esa realidad. Entonces, el cuantitativo pasa parte de lo deductivo, del método deductivo, ¿verdad? Y el cualitativo parte de lo inductivo. No sé si podría enviarlo. Va, muy bien. Muy bien. Voy a hacer una recopilación de las semanas y le voy a mandar algunos elementos de unas diapositivas, ¿verdad? Incluyendo esta que dice que nos observa bien. Y bueno, el tema de... Vale. Se puede trabajar de forma holística también, en forma de totalidad, para entender mejor lo que está pasando en esta comunidad, vamos a decir, por ejemplo, la comunidad, o lo que está pasando en varias comunidades, ¿verdad? Se quiere ver en términos holísticos, totalizantes, ¿verdad? Diga, Alison. Hola, buenas tardes, Nick. Pues ahora es mi primera clase. Quisiera saber sobre el listado de los grupos. Vaya, muy bien, ya vamos a terminar y vamos a aclarar otros puntos. Entonces, aquí en lo cualitativo hay diseños abiertos y flexibles, ¿verdad? Podemos incluir explicaciones, ¿verdad? Agregar explicaciones. Tener explicaciones y tener, digamos, bitácoras que nos dan explicación de algo, ¿verdad? Tener, digamos, el instrumento de observación de campo, ¿verdad? Etcétera. Entonces podemos hacer esta idea abierta y flexible, ¿verdad? Y la definición de categorías a lo largo de la investigación. En esta, ustedes van a conocer un método que les va a permitir que en términos cualitativos les vaya haciendo, digamos, categorías explicativas, ¿verdad? Ustedes van a introducir la información a ese paquete etnográfico, antes llamado ethnograph, es un paquete estadístico, pero en términos cualitativos, y les va a dar, digamos, categorías también, análisis de las cuales ustedes pueden valer para darle más solidez, digamos, a lo que están investigando. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, pero vamos a continuar dando alguna información, ¿verdad? Bueno, ya hay algunos grupos que me enviaron al correo
Ya hay algunos grupos que me enviaron al correo sus equipos de trabajo. Espero que podamos organizarnos ya en el tema de los coordinadores y coordinadoras y subcoordinadoras, y además de poder organizarse en términos de cómo se llama, del coordinador general o coordinadora general del grupo, y también de la subcoordinadora o subcoordinador general del grupo. Eh, Además, hay una compañera que ha enviado un enlace para el WhatsApp, ¿verdad? Entiendo, Marta Alicia Arias, ¿está conectada, Marta Alicia? Marta Alicia Arias. Hola. Sí, ¿verdad? Bueno, ella ha mandado un enlace, el correo, para poder conectarnos ahí a esa, a esa, a ese WhatsApp, ¿verdad? Creo que Licenciado, aquí estoy. Mire, una consulta. Es que en referente a eso, yo mandé el correo y todo, ¿verdad? Pero me informaron que ya había un grupo de WhatsApp antes de que yo enviara. Entonces, deshice ese y me agregaron al nuevo, al que ya estaba anteriormente. Ajá, no sé si aquí está la compañera que me envió el link a mí para poder agregar al licenciado y al que hagan falta. va muy bien. ¿Se encuentra la compañera? Buenas tardes, buenos días. Sí, yo hice un grupo de WhatsApp. María Isabel, ¿es usted? No, Katia Giselle. Katia, Giselle. Diga, Katia. Sí, yo mandé el link del grupo de WhatsApp a los correos que estaban en la primera lista que usted mandó. Entonces, algunos ya se integraron a ese grupo. Vaya. Entonces, o si puede, envíemelo a mí también, a mi correo, por favorcito. Vaya. Es que yo no sé qué está pasando con mi correo Prometeo, porque no lo pude abrir. Algo está pasando ahí en la U, no lo pude abrir porque iba a mandar otra vez el link de la clase para que no lo tenían, pero no pude ingresar. Pero espero ya más tarde ingresar, pero entiendo que ha habido 51 personas conectadas, creo que estamos todos, ¿verdad? Buena Gisela. Sí, yo también recibí el correo, pero tengo una consulta. Por favor, Es que aquí hay uno ya de sociología en el cual yo estoy agregada, pero no sé si el del enlace es otro. bueno, aquí yo tenía al principio uno de Marta Alicia, pero hoy nos dice que no, se va a conectar de Katia Giselle. Sí, es que tengo el de Katia también. Entonces, Bueno, entonces vamos a unir al de Katia Giselle. A lo mejor ustedes pueden tener el otro correo allá, ¿verdad? Pero aquí vamos a utilizar también para el de la cátedra. ya me inscribí. Entonces, solamente, perdón, yo me agregué solamente ese. Va, muy bien, excelente. Bueno, entonces tenemos esos elementos y esperamos ya que el miércoles podamos ya terminar de organizarnos, ¿verdad? Antes de entrar a las evaluaciones, vamos a organizarnos y tener ya definitivamente los equipos y si hay algunos cambios después, ¿verdad? Ciertamente siempre hay esa posibilidad. Tania, Zaida. Que manden el enlace entonces para que nos podamos meter todos, porque yo estoy en uno, pero es sociología de Granados, pero no sé si es eso. Bueno, entonces el correo que mandé. Perdón. Ahorita acabo de mandar el link, el enlace aquí en el chat de aquí. Ok. Arlene, Zaida. No, solo confirmarle que algunos de los que estábamos de oyente ya logramos inscribir la materia. Muy bien, bien.
Excelente. Sí, porque parecer 51 personas. Ahorita hay 50, pero en total han habido 51 personas conectadas. Entonces, creo que sí, por ahí estamos. Los 5 que faltaban, más o menos, que ya se pueden conectar. Bueno, entonces esperemos, digamos, ¿alguien más? Armin. Sí, licenciado, ¿se acuerda que la vez pasada le comenté que había una de las integrantes de nosotros que se había contactado con nosotros y pues aún seguimos con eso y por eso no le hemos mandado quiénes son los integrantes? No sé si se lo podría mandar así. Sí, mándalo así, después agregamos, o también una persona que no tiene equipo, aquí dice, que nos dijo en principio, ¿no? Entonces podemos ir haciendo ahí ubicando a las personas también donde otros no se presenten, ¿verdad? Alison ya tiene equipo, ¿no? Ella no tiene equipo, Alison Carolina Lemos dice que no tiene equipo. Entonces podemos incluir el equipo de ustedes, ¿verdad? Sí, licenciado, ahí le voy a decir a Alison para que me contacte. Muy bien, excelente. Bueno, entonces les agradezco mucho y nos veremos el próximo miércoles. Gracias a todos y a todas. Que pasen un feliz día. Gracias a Dios.